Hoy se cumple el 50 aniversario de la muerte de Franco y más allá de la fecha y de que a muchos les conviene resucitar su figura, hay que recordar qué significa realmente. Porque hoy yo puedo hacer este editorial con total libertad y eso durante la dictadura era impensable. No se podía opinar, no se podía discrepar, no se podía elegir. Preocupa que cada vez más jóvenes crean que se vivía mejor bajo un régimen autoritario que en democracia. Tal vez porque nunca conocieron el miedo, la censura o la represión. El sistema en el que vivimos ahora, con todos sus defectos, nos permite hablar, votar, protestar y decidir nuestro futuro. Y esa posibilidad, la de pensar distinto, la de alzar la voz, la de ser uno mismo, es demasiado valiosa como para olvidarla. Hoy no celebramos una muerte, hoy recordamos que siempre será mejor vivir en libertad que bajo cualquier dictadura. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hay días que para los ministros y cargos del PSOE sería mejor no haberse levantado de la cama y hoy es un día de esos. Menos mal que les queda el comodín de Franco. Bolaños ya no pone la mano en el fuego por Santos Cerdán, todo lo contrario. Ahora dice que el informe de la UCO es muy sólido y que en el gobierno están muy preocupados. Lo dice justo un día después de que el exsecretario de Organización saliera de la cárcel con su ya famosa carpeta roja PSOE y no mencionara a su partido, pero sí lanzó un aviso. Va a hablar con todos los medios, tirará de la manta, dirá cosas que desconocemos y que puedan comprometer a su partido y al propio presidente. Ya hemos visto lo que pasa cuando entran en pánico. Ahí están Ábalos, Koldo y Aldama disparando contra todo y contra todos. Y en medio de todo esto, hoy se confirma algo muy grave: la condena al fiscal general del Estado por revelación de datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Sí, el máximo responsable del Ministerio Público, un hecho insólito que en cualquier democracia madura haría saltar todas las alarmas y más después de la defensa de Pedro Sánchez y de todo el gobierno a García Ortiz durante meses. Hoy, tras las sentencias, lo han vuelto a hacer todos. Laura Zembranos, buenas noches. El fiscal, esta vez sí, tiene que dejar su puesto en la Fiscalía. Buenas noches, José Luis. Pues sí, Álvaro García Ortiz dejará de ser fiscal general del Estado, no porque haya dimitido, sino porque la sentencia le obliga a ello. El fallo del Tribunal Supremo le condena a una multa de 7.200 euros y a 2 años de inhabilitación de su cargo por ser culpable de un delito de revelación de secretos. Además, deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales. Al Gobierno y en especial al Partido Socialista no les ha gustado este fallo. Dicen que lo respetan, pero con tono molesto en muchas ocasiones dicen que no lo comparten. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Por supuesto, desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Las sentencias se acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza. Bueno, pues lo acabamos de ver en boca del ministro Bolaños y también de Patxi López. El Gobierno y el PSOE no han perdido ocasión, ni entrevista, ni Consejo de Ministros, ni comparecencia, de salir en tromba a proclamar la inocencia del fiscal general del Estado. Parecía el ministro número 23 muchas veces. Hoy recuperamos una de las defensas más encendidas y que ahora, después de la sentencia, produce cierto sonrojo. Si hablamos de unas declaraciones del presidente del Gobierno, en diciembre del año pasado, Pedro Sánchez, defendiendo la inocencia de García Ortiz, decía esto. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Y las reacciones desde la oposición también han llegado. Isabel Díaz Ayuso, recordamos que es la pareja de González Amador, publicaba en X: no se concibe en una democracia la utilización de los medios del Estado para delinquir, y afirmaba que toda la prensa internacional se hacía eco de la noticia, por lo que
Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España. Además de ella, el presidente del PP responsabiliza a Sánchez de haber utilizado al fiscal para intereses políticos. Le pide su dimisión y le respondía a las declaraciones de archivo que acabamos de ver. Perdón al fiscal, repitió una y otra vez, pues hoy tiene la respuesta. Nadie. Es él quien tiene que pedir perdón a todos los españoles por nombrar a este fiscal, por utilizarlo para sus intereses y por manosear de forma tan burda las instituciones. Suya es la responsabilidad jurídica, pero la responsabilidad política es del presidente del Gobierno. Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno. Tenemos a Ábalos, tenemos a Cerdán, tenemos a Begoña, tenemos al hermano, tenemos al fiscal general del Estado. Es una cosa impresionante e impactante. Si tuviesen un poco de dignidad y un poco de coherencia, convocarían elecciones hoy mismo. Bueno, otro protagonista del día es el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que justo ayer, el mismo día que salió de prisión, conocíamos sus negocios y mordidas por las adjudicaciones de obras públicas en connivencia con el ministerio de José Luis Ábalos. Él y su mujer usaron, por ejemplo, la visa de la empresa tapadera que tenían para estas operaciones y así pagar vacaciones, mariscadas y todo tipo de lujos durante años. Hoy en el Gobierno dicen que no sabían nada de todo lo que hacía el número 2 del partido. Sí, porque hablamos ahora del caso Cerdán. Recordamos que algunos miembros del Gobierno también le defendieron hace meses, pero ahora la prioridad es que esto no trascienda al partido. Y aquí la clave está en que hoy todos dicen estar muy decepcionados, que la corrupción se centraba solo en algunas personas muy concretas y remarcan esto no afecta al partido. La información que tenemos en este momento es que si existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido. Era una trama de unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo. El Partido Socialista de Navarra no sabía nada, hablamos del número 3 del partido. Insisto, nada, era inimaginable y nada. Esto se circunscribe a actuaciones muy concretas, de personas muy concretas, y es el momento de que la justicia actúe con total contundencia. Bueno, Elma Sainz, que era una discípula del señor Cerdán en Navarra. El Partido Popular ha vuelto a citar a Cerdán para que declare en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y también hoy, como principal acusación popular, pide una condena para Ábalos y Koldo mayor aún que la Fiscalía Anticorrupción. Así es, la acusación popular pide 30 años de cárcel para Ábalos, otros 30 para Santos Cerdán y 7 para Víctor de Aldama. Esta última petición coincide con la de la Fiscalía, que en el caso de Ábalos y Koldo había pedido 24 y 20 años respectivamente. Recordamos que ambos eran personas muy cercanas al presidente del Gobierno y hoy el PP asegura que Sánchez lo sabía. Con esto, el Partido Socialista queda políticamente contra las cuerdas de su corrupción. Y ya la pregunta no es qué sabía Sánchez. Sánchez lo sabía todo y lo tapó, sino la pregunta es qué obtenía el Partido Socialista del sistema corrupto que describe la UCO. El PNV sigue muy atento a todo lo que se publica sobre Cerdán y más después de saber que en el informe de la UCO se recogen conversaciones con este partido para colocar a dirigentes de la formación vasca en varios ministerios a cambio de apoyar la moción de censura contra Rajoy. Hay nervios entre los nacionalistas vascos. Sí, se respira un poco de tensión en sus declaraciones, no lo vamos a negar, pero lo cierto es que desde el Partido Nacionalista Vasco aseguran que ellos no tienen nada que ver y que están tranquilos. Hay un intento evidente del Partido Popular y algunos medios cercanos a él de vincular al Partido Nacionalista Vasco con la trama de Cerdán, pero como no hay absolutamente nada de nada, tampoco en este tema de los nombres, pues mire, nosotros estamos absolutamente tranquilos, ¿no? Y tampoco nos van a amedrentar 4 titulares sin ningún rigor. Bueno, pues vamos a ver quién me acompaña en este día. Lo queréis perder. Alfredo Fernández, Javier Gómez, Elena León, vaya día. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Ahora vamos a ir desgranando uno a uno los asuntos, pero yo os planteo una pregunta general después de todo lo que ha pasado en el día de hoy. ¿Esto nos aproxima a unas elecciones generales, Elena? Yo creo que se puede aproximar porque además yo creo que se están preparando algunas
Se vienen cositas, ¿no? Como dirían las influencers. Bueno, y decía el señor Paje que estaba viendo cositas. correr por la banda algunos de los suyos, de su partido, ¿no? Sí, un poco entrenándose ya, preparándose. Esa es una de las No sé a quién se refería. informaciones. Otra es ciertos acuerdos que puede haber ya entre el PSOE y Sumar para presentarse en ciertas provincias pequeñas, que también se ha publicado en prensa. Entonces yo creo que se puede estar preparando, no se sabe lo que va a ocurrir evidentemente, pero yo creo que se puede estar preparando, como decía Paje, en el 2026 unas elecciones generales, porque no sé, es que cualquier persona que ve los informativos dice esta situación es insostenible, ¿no? Y en algún momento yo creo que sobre todo si llega a tocar de forma clara la financiación del PSOE, porque bueno, también Rufián ayer lo comentó en la puerta del Congreso de los Diputados, que si se demuestra o se empieza a hablar de financiación irregular retirarán el apoyo al gobierno, y también, bueno, lo dijo Yolanda Díaz, vamos a ver qué pasa. Sí. Pero se vienen cositas, se vienen cositas. Javier, Alfredo, ¿cómo lo veis? Bueno, para que haya elecciones hay dos posibilidades, que las convoque el presidente, disuelva las cámaras y convoque elecciones, o haya una moción de censura y echen al presidente, ¿no? No creo que se produzca la moción de censura y para que el presidente tomara esa decisión pues tendría que complicarse bastante el asunto, en la línea que dice Elena, que todos dicen que está circunscrito el asunto Cerdán y demás, pero que acabará en una situación de algún tipo de financiación poco clara del Partido Socialista, ¿no? Yo supongo que en ese caso es evidente que muchos apoyos pues saltarían por los aires. Si no es eso, no tengo yo tan claro que haya elecciones. ¿Por qué? Porque quien tiene la potestad de convocar las elecciones va a intentar llegar a un momento que sea mejor que en el que estamos ahora. Alfredo. Pues fíjate, yo, que era de los que pensaba que iba a agotar legislatura o próximo a agotarla, creo que sí, que en el 2026 vamos a tener casi, yo creo que con toda seguridad, elecciones, porque la situación es tremendamente insostenible. Ahora en diciembre viene el siguiente de los juicios, el del hermanísimo, que a priori, si este ha salido mal, pues el segundo tiene más visos de que salga peor, porque quizá este del fiscal general era el más ventajoso quizá para el gobierno. Vamos con el fiscal general, venga. Javier, tú has dicho en esta mesa, más de una vez, que era muy difícil probar este delito y que había que hacer, creo que dijiste la última vez, contorsionismo, es la palabra o el verbo que utilizaste, para declararle culpable. Lo sigo pensando. ¿Hoy qué tienes que decir después de la sentencia? No, lo sigo pensando. Hoy conocemos el fallo. Sí, no lo conocemos, todavía no se ha redactado el texto. Vamos a ver cómo se argumenta el fallo, porque 4 jueces que hoy lo tienen tan claro, hace un año interpretaron lo contrario. Es decir, que en un supuesto no había revelación de secretos cuando esos datos ya se conocían. Es decir, que ahora vayan en otra línea, pues van a tener que argumentar mucho y bien. A mí me ha sorprendido la rapidez del asunto, la rapidez. Vamos a ver si hay la misma rapidez en emitir la sentencia, porque la sentencia... La rapidez dicen que es precisamente, es curioso, para que no se filtrara, ¿no? Hablando de filtración. Hombre, claro, es que hubiera sido ya un poco... el colmo del colmo, ¿no? Vamos a ver, la sentencia es fundamental para los que... la mayoría que ha dicho que hay un delito, y también conocer los 2 votos particulares, porque en base a los 2 votos particulares posiblemente es donde se va a abrir el camino de un hipotético, casi seguro, recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Yo respeto la sentencia, todas las sentencias hay que respetarlas, esta, la del Constitucional, de la amnistía, etcétera, todas, pero también se pueden criticar. Yo sigo pensando que no se ha aprobado... Es muy curioso, Javier, porque hoy... Voy a poner algunos ejemplos. Pachi López, la respeto, pero es una vergüenza. Sí. Diputado socialista José Zaragoza, también la respeta, pero dice, para celebrar el 20N el Supremo protege a Ayuso. Irene Montero, bueno, ella no respeta nunca nada, habla de golpismo judicial. Hasta la abogada Manuela Marchena la considera una condena injusta. Claro, esto de respetar la justicia, parafraseando a Pedro Sánchez, ¿quién pide perdón a los jueces? ¿Y quién del PP va a pedir perdón a los miembros del Tribunal Constitucional cuando González Pons dijo el Tribunal Constitucional es un cáncer, la amnistía es ilegal, diga lo que diga el Tribunal Constitucional? Pues el mismo caso. Fijo, el mismo caso. La sentencia es una vergüenza que para cualquier demócrata decir. Es decir, que no es cuestión de pedir perdón. Si hay que pedir perdón, tienen que pedir perdón todos. Yo el otro día dije aquí que
Todos los poderes del Estado son criticables. Y una sentencia también es criticable. Es decir, no creo que haya ¿Por qué tiene que pedir perdón perdón el Tribunal Supremo hoy? ¿Pedro Sánchez al Tribunal Supremo? No, digo el Tribunal Supremo. No, Dices que todos tienen que pedir perdón. No, han dicho que Pedro Sánchez pida perdón al Tribunal Supremo. Vale, Yo todos los partidos. Si Pedro Sánchez tiene que pedir perdón al Tribunal Supremo, el PP tendrá que pedir perdón al Tribunal Constitucional. Alfredo, como abogado que eres, entiendo que esta sentencia, que todavía no desconocemos el texto, que no está redactada, estará muy bien armada, que no tendrá ninguna fuga de agua para evitar precisamente lo que dice Javier. Pues mira, yo una de las cosas que he tratado de ver es ver quiénes son los siete magistrados que han dictado sentencia a la sala. Y a pesar de que ha habido algún mensaje confuso hablando de que eran pues eso, 5 conservadores, y pues fíjate, los 5 miembros de la sala son juristas de un prestigio impresionante. Martínez Arrieta es el fundador del Foro Francisco de Vitoria. El Foro Francisco de Vitoria, recordemos que sale contra, digamos, Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de Magistratura porque buscan una vía relacionada con la no política, la no politización de la justicia. Es decir, no es precisamente un señor que esté anclado en ninguno de los extremos, ¿no?, de las corrientes judiciales. Pero es que está Carmen Lamela, que es la del caso Gürtel. O sea, quiero decir, no es precisamente, es una juez que tampoco se sabe, no tiene adscripción a ninguna asociación. Por tanto, es también bastante independiente. Pero es que los que acusan de ser de la APM, de la Asociación Profesional de la Magistratura, vamos a decir lo que llaman los jueces conservadores, uno es el señor Marchena, que con todos mis respetos, a mí me parece que es una de las personas más íntegras que hay en España. Pero es que el otro es Verdugo, paisano tuyo de Salamanca, el hermano de Verdugo, el que fue rector de la Universidad de Salamanca, que, hombre, pues tampoco me parece que sea una persona muy vinculada a los sectores conservadores precisamente. Yo creo que más bien son personas muy relacionadas con cierta trayectoria e independencia. Pero es que el quinto, que es Antonio El Moral, es fiscal de carrera y curiosamente estuvo de adjunto a la Fiscalía General del Estado desde el año 2012, me parece, hasta el 17. Es decir, creo que son 5 magistrados que no se merecen la falta de respeto que se está llevando a cabo por parte de los que, como la sentencia no les es favorable, voy a criticarla. Creo que tenemos que ser un país mucho más maduro, mucho más serio. Y yo, la tranquilidad que tengo de que son estos 5 los magistrados que han votado a favor, para mí me da, con todos mis respetos, la certeza jurídica de que probablemente ellos entienden algo, pues que yo a priori en este programa también he dicho que no veía claro que este señor fuese a ser condenado. Sí, es cierto. De hecho, hubo un artículo creo que fue el fin de semana pasado, con 10 catedráticos en el diario El País, catedráticos de Derecho Penal, pues que casi hasta me convencen. O sea, hay que decir que bueno, que en líneas generales entiendo que era controvertido. Pero si somos un país serio tenemos que entender que cuando tú tienes unos señores en el Supremo, que en este caso encima son 5 jueces, de una trayectoria impecable los 5, me parece que hay una presunción de veracidad a que esta sentencia está bien argumentada, bien motivada y, por otro lado, hace justicia universal. Porque como ciudadano, ya no como abogado, un señor que borra el teléfono el día que la Guardia Civil está entrando a la Fiscalía para requisarles sus terminales, a mí me parece que evidentemente entiendo que dentro del ámbito penal no es una prueba, pero es un indicio más que razonable de entender que este señor no obró bien y que probablemente filtró efectivamente esta información. La famosa pistola humeante, ¿no? Yo hay veces que cuando vengo aquí por las noches pienso que me equivoqué de carrera y tenía que haber estudiado Derecho porque he visto cómo está... Sí, claro. Imagínate yo. Imagínate, o sea, ahora estamos haciendo todos un máster porque, bueno, pues gracias a profesionales como Alfredo entendemos cosas que, bueno, los ciudadanos de a pie pues se nos quedan. Pero bueno, mi opinión es el Tribunal Supremo. O sea, yo creo que vamos a hablar de la separación de poderes, vamos a hablar del respeto a las instituciones del Estado. Y a mí, por ejemplo, me ha preocupado especialmente las declaraciones de Bolaños, que además es el ministro del ramo, que venía escuchándolo cuando venía para acá. Y he visto el vídeo, además de las declaraciones, y me recordaba espeluznantemente aquella fórmula que utilizaron los diputados de Ribatasuna de por imperativo legal. O sea, era respetamos porque no me queda otro remedio, pero siempre queda eso del por imperativo legal, ¿no? Esto no nos parece justo, no nos parece... o sea, estás bombardeando algo tan importante como al Tribunal Supremo en este país y la separación de poderes entre el legislativo y, en este caso, el Poder Judicial. Hablamos de Santos Cerdán. ¿Os creéis que nadie del PSOE y del Gobierno sabía absolutamente nada de toda esta operación, que no es fácil hacerla entre 3 o 4? Esto requiere de mucha gente metida en el ajo. Javier. Yo me lo creo y me lo quiero creer.
Es decir, y visto un poco lo que el informe de la UCO y cosas que aparecen ahí, es decir, este tipo era un sinvergüenza y lo seguirá siendo. Es decir, a los 2 días de que Pedro Sánchez es elegido secretario general, ya pone en funcionamiento su maquinaria del 2%, ¿no? Sí que hay una responsabilidad, pero tan inteligente como para hacer todo esto y que pareciera parece ser que sí que lo es, porque de momento ahora el informe puede dar a entender que hay un acuerdo del 2% de las cosas, pero todavía se sigue buscando dónde está la pasta. Es decir, nadie sabe por dónde, qué es el problema que van a tener que probar. Es decir, porque sí, el 2% bien, pero ¿dónde está la pasta? Entonces, yo me lo creo, pero digo otra cosa. Una cosa es la responsabilidad judicial y otra cosa son las responsabilidades políticas. Y entonces creo que hay responsabilidades políticas de quien tenía la responsabilidad por encima del señor Santos Cerdán. Yo decía antes, esta lección ya la hemos tenido Elena y yo. Es decir, yo en el mes de junio dije que el Partido Socialista tenía distintas opciones, algunas ya no existen, como era una moción de confianza, porque ahora no tendría apoyos suficientes, pero entendía que había que cortar esto de raíz y ir, para salvar este gobierno y las cosas que está sacando adelante este gobierno y ha sacado, había que ir a una nueva cuestión de confianza y, en último caso, a una nueva proceso de consultas en la que, si había mayorías, el Partido Socialista presentara otro candidato. Lo dije entonces y creo que ahora ya puede ser hasta un poco tarde, pero hay responsabilidades políticas que no se pueden evadir. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué tendría que hacer el Gobierno? ¿Qué tendría que hacer el PSOE ante todo lo que está pasando, Alfredo? Elena. Hombre, a ver, yo creo que el gran problema que tiene el Partido Socialista en estos momentos es que no son dos cualquiera, ni Cerdán ni Ábalos. Es decir, es que estamos hablando que han sido 2 secretarios de organización, es decir, la mano derecha del presidente del Gobierno. Y es que los dos van a ir a prisión. Y donde digo que tiene un problema Pedro Sánchez, y por eso creo que puede haber elecciones en el 26, es que estos señores que ahora ya saben que hay parece ser, ya un escrito de acusación donde se le piden 20 años, pues es cuando... Van a tirar de la manta. Claro, quiero decir, no nos olvidemos cuando al final... Pero hace mucho frío ahora para tirar de la manta. El primero que pasa frío es el que tira de la manta. Pero que al final Cerdán, pues probablemente la manera de que en lugar de 20 sean 14, pues sea contar que director general hizo esto, que secretario de Estado hizo esto, que presidente de Comunidad Autónoma hizo aquello, más toda la información que tiene un secretario de organización del Partido Socialista durante los últimos 6 años. Entonces yo creo que el gran problema que tiene el PSOE es que yo creo que los escándalos de corrupción en el 26 pues probablemente van a continuar, nos llevaremos más sorpresas, habrá más nombres y desde luego más desgaste. Y no veo yo además a Pedro Sánchez... Y los 20 y tantos juicios que tiene pendiente el PP de atrás también vienen ahora, ¿eh? Bueno, pues sí, son primos hermanos, o sea, muchas cosas se parecen, sí. Pero vamos, que ahora estamos hablando de Cerdán y sí, tendrán que dar cuenta ante los tribunales. Elena. No sé, aquí parece que hay como un pulso por quién quita el protagonismo cada día a quién, ¿no? Si Cerdán, Ábalos, o sea, al final se nos ha quedado Franco hoy en nada. Pero, o sea, no sé, yo es que me río por no llorar, pero de verdad, o sea, yo creo que como ciudadanos no nos merecemos esto. O sea, y a mí me parece que los primeros decepcionados en esta situación tienen que ser los afiliados, los simpatizantes y los votantes del Partido Socialista, porque evidentemente, como estábamos comentando, no son 2 personajes cualquiera perdidos ahí en la organización, son los secretarios generales de organización, mano derecha del presidente. Yo creo que la credibilidad del propio presidente del Gobierno está en duda, ¿no? Porque incluso algún militante decía... Pero ¿saldrá limpio después? Están sentados, decían, está sentado encima hace pocos meses le ofrecieron ser secretario de organización y él ya sabía todo lo que tenía montado y dijo que sí. Pero es que vino ya con la sistemática... La gente del PSOE, ¿cómo no va a estar dolida? ¿Cómo no va a estar dolida? Es que que está robando, además dice que sí quiere ser secretario de organización. Por salvar, si es que se puede salvar, ¿no? La credibilidad de la organización, ¿no? Del propio Yo creo que la credibilidad de la organización, o sea, es que eso pasa en tu casa. Está salvada, pero... Pasa en tu casa, te pasa, yo qué sé, en una empresa con el jefe de administración, que es la mano derecha del CEO, y yo creo que se levantan, o sea,
hay cosas que hacer, o sea, hay cosas más importantes que hacer. Hay cosas que hacer. O sea, es que esto a mí me recuerda un poco a la canción de Sabina de lo niego todo, aquí nadie sabe nada, y entonces vuelves a decir, no, yo lo niego todo, niego la mayor. Y había, bueno, no, Elena, lo hablamos en julio, yo dije, hay cosas que hacer dentro, en el Comité Federal, que no se han hecho, y fuera, y hay que hacerlas. Y han pasado 6 meses y estamos en la misma página, un poco peor, y hay cosas que había que haber hecho y no se han hecho. Estamos ante una solicitud de 20 años de cárcel por uno de los temas, ¿no? Que es el de las mascarillas. ¿Tú crees de verdad, Javier, que la credibilidad del PSOE está salvada a día de hoy? Lo acabas de decir, ¿eh? Sí. Y digo, y vuelvo a repetir lo que... Con todo, esto es mucho... Estamos todos los días y tal. Las consecuencias electorales de todo este barullo, con toda la insistencia, llegan a un límite. Y yo creo que ese límite, si no se ha llegado, está próximo a llegar. Es decir, que no se crea que porque más cosas de estas, el PSOE va a tener una intención de voto del 15%. Es decir, esto está más o menos calibrado en el sentido electoral. No digo lo otro, que hay responsabilidades que hay que asumir. Pues es lo que desde Pedro Sánchez para abajo, insisto, desde Pedro Sánchez incluido para abajo. Porque lo que hay que salvar aquí, como decía Peridis en su vivienda, no hay que salvar... a Pedro Sánchez, ni a Cerdá, ni a nadie. Hay que salvar al partido y hay que salvar al gobierno y hay que salvar las medidas que ha tomado este gobierno e intentar que no, en unas próximas elecciones esto no tenga un coste. Como decía ayer Paje, para que el Partido Socialista dentro de 2 años sea un partido distinto, llegó a decir. Bueno, vamos a volver aquí a Castilla y León. La oposición ha tumbado los presupuestos esta misma tarde, los presupuestos de la Comunidad para 2026. PSOE y Vox vuelven a coincidir impidiendo que las cuentas del próximo año salgan adelante. Hoy era el debate a las enmiendas de totalidad y antes de la votación Mañueco ha pedido la palabra para arremeter contra estos partidos que dice que se mueven más por cálculos políticos que por los intereses de los castellanos y leoneses. Laura ha recordado algunas de las medidas que de momento, claro, no se van a poder ejecutar. Sí, Mañueco ha recordado algunas de esas políticas que van incluidas en los presupuestos y ha lamentado que, por ejemplo, los autónomos vayan a perder una ayuda de 300 euros, que no se vaya a duplicar la ayuda por nacimiento de hijos o que se apruebe la partida o que no se apruebe la partida para construir más vivienda pública. El presidente de la Junta asegura que al decaer los presupuestos, el que pierde es Castilla y León. Pero desde el primer día dejaron claro que su intención no era dialogar, era bloquear. Y con el bloqueo de los presupuestos pierden las personas de Castilla y León. Que los ciudadanos no se dejan engañar por el ruido. Saben perfectamente cuándo se les defiende y cuándo se les utiliza. Estos presupuestos se aprobarán. Si no es ahora, será en el mes de marzo, cuando sumemos una nueva mayoría tras las elecciones. Indolente, cobarde, soberbio, son solo algunos de los calificativos que han lanzado PSOE y Vox al presidente. Mañueco, bueno, como decíamos, al presidente Mañueco, la oposición califica estos presupuestos, toda la oposición, de tocomocho y de presupuestos mentira. La oposición ha derribado las cuentas con sus enmiendas a la totalidad, finaliza así su tramitación y ahora se devolverán a la Junta. Los grupos justifican el rechazo a los presupuestos porque dicen que no ha habido voluntad de negociación, sino un interés electoral. Sin nuevas cuentas tendrá que de nuevo prorrogarse el presupuesto, aunque en marzo, ya saben, tenemos elecciones. Este cuentecito de querer negociar no se lo cree nadie. Lo único que intenta es tapar su enésimo ridículo. Sí, si de verdad le importase lo más mínimo los intereses de los castellanos y leoneses, lo que haría al término de esta sesión plenaria es disolver las Cortes y convocar elecciones. Empezó a arrogar las propuestas de Vox, empezó a hacer continuos desprecios, empezó a decir que éramos una máquina de picar carne, empezó a coger un camino que la ha llevado al absoluto fracaso. Usted nos dice que son buenas y que debemos de aprobarlas en ese estado de soberbia que ustedes continuamente están instalados. Simplemente para sacar rédito político y electoral, sin otro objetivo. Elena, ¿quién pierde? ¿El PP de Mañueco? ¿Pierden los castellanos y leoneses?
Hombre, yo creo que perdemos los ciudadanos, porque al final estamos al final de una legislatura y ya sabemos que hay una perspectiva electoral, pero todavía no ha terminado. Yo creo que hay trabajo por hacer. Estamos en el mes de noviembre, hasta marzo no hay elecciones, en lo que se constituye el nuevo gobierno, y yo creo que hay trabajo por hacer. Yo creo que la famosa pinza, ¿no? Yo no creo que... O sea, es Hoy una habló forma... Mañueco de la coalición del ruido entre Vox y PSOE. Claro, o sea, no se sentarán a negociar esto, pero sí que es verdad que hay un rédito electoral que la gran mayoría de votantes en esta comunidad autónoma es del PP y que es de donde pretenden sacar su rédito político. Yo he estado escuchando parte del debate a lo largo de la tarde y yo creo que ha sido muy poco edificante, ¿no? Hemos visto aquí un extracto. Si tú eres un partido político en minoría dentro del arco parlamentario, puedes sacarle cosas, en este caso al Partido Popular, que quieras aportar a la comunidad, ¿no? Y aprovechando que precisamente el Partido Popular no está en mayoría, no puede aprobar los presupuestos de forma única, pues tiene la obligación y la necesidad de negociar. Yo creo que es mucho más edificante proponer, hacer enmiendas parciales, sacar trabajo realmente o propuestas que quieran. Y yo no he visto en ese debate ningún tipo de propuesta. Volvemos lo niego todo, ¿no? No nos vale nada, devolvemos... O sea, yo creo que ya hay una tónica muy preelectoral y muy poco constructiva. Y yo creo que perdemos un poco todos, ¿no? Al final los presupuestos son la parte más importante, la ley más importante de cada uno de los años electorales, y los ciudadanos lo que esperamos es que las cosas funcionen, ni más ni menos. Si no estuviéramos a 4 meses de las elecciones, ¿hubiera sido distinto? Bueno, el año pasado estábamos lejos y pasó lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir que al final pasó, había muy poca voluntad. No pasó lo mismo. El año pasado lo que pasó es que el Partido Popular incumplió su obligación estatutaria y no presentó los presupuestos. Es decir, sí que les presentó públicamente, incluso por las provincias, no lo registró en las Cortes, es decir, no pasó lo mismo. Y tenía un ofrecimiento anterior desde el mes de febrero del secretario general del PSOE de negociar esos presupuestos. Yo creo que hemos perdido un año, pero con los anteriores presupuestos. Es decir, hemos perdido un año de no tener presupuestos que fueron los del 25. Tenían más sentido que estos, porque con unas elecciones en marzo casi tiene más sentido que el que gane las elecciones haga unos presupuestos, aunque sean para 8 meses, pero serán sus presupuestos. Y aquí, bueno, la única coalición que ha habido ha sido el Partido Popular con Vox hasta que Vox lo dejó, ¿no? Yo creo que se ha demostrado una cierta soledad del presidente, porque es que son 6 partidos con distintas visiones del mundo, no de Castilla y León solo, sino del mundo, que están de acuerdo en que esos presupuestos pues no valen, ¿no? Por lo que yo sé de gente que ha participado en la negociación, no ha habido negociación ni voluntad de negociación. Es decir, simplemente se les planteaba que retirasen las enmiendas a la totalidad y que luego ya negociamos las enmiendas parciales. Las enmiendas parciales, todos sabemos lo que es. El volumen es el que es, y si quitas dinero de un sitio para poner en otro, lo tienes que quitar. Es decir, yo creo que no ha habido nunca voluntad de negociación. ¿Por qué? Porque ahora todos están a la búsqueda de un relato que les lleve hasta marzo o antes. Es decir, puede convocar las elecciones antes. Bueno, si lo hacen mañana, 54 días tenemos elecciones. Sería casi un adelanto técnico, ¿no? O sea, bueno, pero es que está solo. Elena, es que él se ha quedado solo en las Cortes. ¿Qué es lo que nos demuestra? ¿Que o volvemos a unas grandes mayorías o hay un bloqueo No, que tiene que haber tácito voluntad de acuerdos. Pero por parte de todos, quiero decir. Por parte de todos. Yo no he visto que haya Carlos Martínez voluntad... desde febrero le dijo que no estaba ni el proyecto de presupuestos del año pasado. Estamos dispuestos a negociar los presupuestos, pero hay que negociar primero la política fiscal, porque los presupuestos dependen de la política fiscal. Y en este caso... Bueno, Carlos Martínez lo que le dijo es vamos a negociar bilateralmente sin tener en cuenta a UPL, a Soria, a todos los que están representados en las Cortes, que eso no es negociar con todos, eso es una negociación bilateral que tanto criticamos el partido más en Castilla y León dice, cuando se hace en el gobierno. Mejor ofrecimiento que el partido más importante te dice vamos a negociar. Ya, pero ¿por qué Vamos a negociar. excluyes a todos los demás dentro de un arco parlamentario en el que todos están en minoría? Quiero decir, o sea, al final tú tienes que contar con todos. O sea, ¿qué problema hay ahí en decir, no, o solo conmigo o no nos sentamos a negociar? Alfredo, quiero saber tu opinión porque hoy se ha hablado de quién va a elaborar los próximos presupuestos tras las elecciones de marzo. Decía IGEA y Podemos que auguraban que Mañueco no va a volver a ser presidente y el PP le respondía que hay Mañueco para rato. ¿Quién crees que va a diseñar, a pergeñar esos presupuestos después de que vayamos a votar? Venga, saca ahí la... No, a ver, no me voy a atrever a responder tanto, no me atrevo. Pero sí me gustaría decir 3 cosas del tema de los presupuestos.
porque yo sé que muchas veces las cosas que digo no gustan, pero sé que me gusta decir siempre... ¿No gustan? ¿A quién no gustan? Habrá gente que le gusta y habrá gente que no. Pero creo que hay que decir las cosas con verdad. Mira, Vox y el Partido Socialista han votado juntos el 15% de las votaciones. 15%. El PP y Vox han votado juntos el 49% de las ocasiones. Y el PSOE y el PP han votado juntos el 24% de las ocasiones. Es decir, hay más pinza PP más PSOE que PSOE más Vox. Es decir, la pinza numéricamente está acreditado que no existe. Pero es que respecto a las iniciativas de Vox, el 73% de las veces PP y PSOE votan no, es decir, también votan juntos. Por tanto, tendría las mismas razones Vox para decir que hay una pinza PP-PSOE. La segunda cosa que quiero decir, Vox presentó un documento que traía 32 medidas. Esas 32 medidas en Murcia, en Valencia y en Baleares han sido aceptadas y hay presupuestos. En Aragón, en Extremadura y en Castilla y León no se han aceptado, no hay presupuestos. Es decir, hay una lógica. Lo que no es lógico es que el Partido Popular en 3 comunidades autónomas dice sí y esas mismas propuestas aquí se dicen no. Tendrá que el Partido Popular hacer un debate interno y por qué en unos sitios sí y en otros no. Y no estoy diciendo si tiene que decir sí o si tiene que decir no. Simplemente digo que en 3 comunidades dice sí. Bueno, es que en Extremadura, Aragón y Castilla y León va a haber elecciones. Y la tercera cosa, y ya con esto acabo, es yo me he leído los presupuestos y evidentemente no quieren un acuerdo de presupuestos. Los presupuestos solo tienes que hacer incrementar las partidas a los sindicatos, incrementar a ONGs que tratan temas de inmigración, reducir a cuestiones de iglesia, dar una ayuda a la memoria histórica que hace años que no se daba. Hombre, pues evidentemente estás buscando que te digan que no, porque lo que buscas es ese titular de decir no aprobar los presupuestos. O recuperando lo que siempre ha defendido el Partido Popular, que es bien distinto. Vamos a cambiar de asunto porque quiero que vayamos a Franco, que es hoy 20 de noviembre, hoy hace 50 años que murió Franco y que España empezó a caminar hacia la libertad y la democracia. Un día en el que el gobierno tenía puestas muchas expectativas, pero claro, ha quedado empañado también por todos estos casos de corrupción. Pese al tiempo que ha pasado desde ese españoles Franco ha muerto, su figura sigue más presente de lo que muchos pudieran imaginar. Hay datos muy preocupantes como el que hoy publica el diario El País. Casi el 25% de los jóvenes considera aceptable un régimen autoritario. Laura. Sí, y por eso hoy Pedro Sánchez ha alertado de que hay que defender la democracia ante los abusos de poder. El presidente ha rendido hoy homenaje en el Congreso al que denomina Milagro Español tras el aniversario de la muerte del dictador Franco. La democracia no es un Estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio, y subrayo, además, es un privilegio que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece, y es lo que me gustaría hoy reivindicar, nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza. Bueno, pues un debate, también el de la dictadura, que ha encendido de nuevo la Asamblea de Madrid. Se han enzarzado. Sí, un día más de nuevo hemos visto cómo Más Madrid e Isabel Díaz Ayuso se volvían a enzarzar por este asunto. Vean. Hoy, un 20 de noviembre, es un buen día para celebrar la democracia y la libertad condenando el franquismo. Presidenta, ¿por qué no prueba a condenarlo? Dígame, ¿qué le incomoda a una persona que se llena la boca siempre con la palabra libertad? Que yo nací en 1978, ¿verdad? Nací en democracia y aprendí de aquellos españoles, padres y abuelos, que no querían ni una España ni la otra, que hoy temen, padres y especialmente abuelos, que volvamos a los males del guerracivilismo. Porque para condenar la guerra civil, primero hay que condenar la antesala. Y la antesala de la guerra civil es levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro. Laura, hoy nos preguntamos si los constantes enfrentamientos entre derecha e izquierda, entre PSOE y PP, ¿a quién benefician? Pues vamos a ver los resultados, José Luis, porque la mayoría de nuestros espectadores, hasta un 81%, creen que esta rivalidad, estos constantes choques entre Partido Popular y Partido Socialista, benefician a Vox. El resto de los votantes creen que no afecta en su opinión. ¿Por qué creéis que tantos jóvenes, el 25%, según el diario El País, considera que es aceptable un régimen autoritario? Es
desconocimiento? ¿Es porque el sistema no le das las soluciones a los jóvenes que están exigiendo, que piden vivienda, sueldos dignos, etcétera? Ambas cosas. Yo creo que se juntan las dos cosas. Bueno, la juventud siempre tiene ese cariz, ¿no?, de ir en contra un poco del sistema establecido. Desde luego, no hablan de... O sea, yo he leído y me he hecho eco de la información del País. La generación Z, además, los de 18 a 28 años, son los que prácticamente en un 25% creen que en ciertas ocasiones, porque hay que leer bien la información, preferirían o creen que es más práctico, ¿no?, porque yo creo que hablan de pragmatismo más que otra cosa, un sistema autoritario. Es decir, alguien tiene que poner orden aquí, lo que quiere decir que los que están o estamos no ponemos orden bajo su perspectiva en muchas cosas. Yo creo que es un poco también por desconocimiento, porque claro, cuanto más te adelantas en la encuesta hacia personas de más edad, el porcentaje varía y baja estrepitosamente, ¿no? Yo creo que las personas que han vivido un régimen dictatorial, en la gran mayor parte del porcentaje, desde luego no prefiere vivir. Bueno, yo tampoco lo he vivido y no lo prefiero. Bueno, no lo hemos vivido, o sea, yo hoy me voy a delatar a mí misma en un ataque de sinceridad. Yo nací en 1975, soy cincuentona, igual que lo que conmemoramos hoy, y a veces yo digo, no, yo no había nacido, ¿no? Entonces yo creo que los que hemos vivido en democracia no concebimos otra forma de vivir en sociedad, ¿no?, que en una... Alfredo, se culpa mucho a Vox, te lo digo porque tú tienes cercanía con este partido, del blanqueamiento constante que hacen de Franco. Bueno, yo creo que el debate, aunque nosotros lo centramos en Franco porque lo centramos en España, quizá es un debate que trasciende nuestras fronteras, ¿no? Quiero decir, hay una crisis en las democracias en general que ha hecho que, especialmente cuanto más joven, pues más inquieto eres a la hora de valorar cosas, hace que, por ejemplo, yo lo vi en un reportaje que creo que hilaban bastante bien la idea, era a nivel europeo, pero vamos, podría ser España, ¿no? Lo que un joven explicaba es: yo lo que quiero es tener una buena formación, lo que quiero tener es un buen trabajo, lo que quiero tener luego es una vivienda y lo que quiero tener es seguridad. Y me resulta menos relevante... Eso yo cuando era joven, cuando tenía 20, 25 años, también quería eso. Sí, y nunca mi generación pensó que se podía vivir mejor con un régimen dictatorial que en democracia. Eso viene de ahora, o sea, esto es de ahora. Ha pasado toda la vida. Fíjate, yo recuerdo una de las cosas que a mí me llamó la atención, pensando como pienso como tú, a mí me llamó la atención una vez en Derecho Romano, cuando explicaban la alternancia entre la República y el Imperio, ¿no? Es decir, entre la democracia y la dictadura. Y explicaban cómo, por ejemplo, en uno de los cambios de la República, caía la República, entró el Imperio, entró el ejército y la gente de Roma aplaudía. Entonces a mí me llama la atención, o sea, ¿cómo aplaudes la existencia de una dictadura? ¿Por qué me llamaba mucho la atención? Porque te estoy hablando que eso será en los años 90, donde la concepción de la democracia era algo pues absolutamente irrenunciable para cualquiera de nosotros. Sin embargo, el que es más joven, el que ha vivido una democracia que quizás es un circo, que quizás es la democracia de Pablo Iglesias, de no sé qué, bueno, pues los Cerdanes, estas cosas que vemos en el Parlamento que yo te pregunto y te contesto lo que me da la gana sin contestar lo que tú me estás preguntando. Es decir, ese deterioro de la calidad de la democracia hace que tú, con el prisma que tienes tú, al que tengo yo de los nacidos en los años 70, no lo podemos entender, pero probablemente este joven sí lo ve así e interpreta ese tipo de cosas. Y luego creo que es un debate profundo y es un debate pues tremendamente complejo, porque entiendo que todavía para nosotros es un tema muy emocional, pero creo que quizá el cómo se ha tratado el franquismo en general pues ha sido también desacertado. Es decir, no sé con quién comentaba también recientemente que tú puedes decir que China es una dictadura y que económicamente, pues la última década, pues China se está comiendo al mundo económicamente. Sin embargo, respecto al franquismo eso pues no ha existido. Es decir, todo lo que tiene que ver con Franco está mal y no se puede hacer ningún reconocimiento que hubiera cosas buenas. Javier, ¿coincides con Alfredo? No, en algunas cosas sí. Yo creo que es un fracaso como sociedad, es un fracaso como padres, es un fracaso como pedagogía, como educación, que no hemos sabido transmitir con claridad a la gente que ha venido. Yo tenía 10 años, o sea que tengo 60, ya son muchos. Nos estamos delatando todos esta noche. No hemos sabido transmitir a los que venían por detrás que
Esto fue una dictadura, que Franco fue un dictador, que Franco fue un asesino, como lo fueron Hitler, como lo fue Mussolini, como lo fue Stalin y como han sido otros muchos para acá, ¿no? Que aquí hubo casi 400 campos de concentración, donde hubo 1 millón de personas que estaban de media 5 años, donde se explotaba a la gente, donde se mataba a la gente, ¿no? Que se depuró a 1/3 de los maestros y maestras de este país, es decir, que las mujeres de este país hasta el año 75 no podían abrir una cuenta bancaria, no podían trabajar, no podían hacer nada si no tenían la firma del marido. Eso no lo hemos sabido. En Inglaterra y en Italia tampoco podían abrir una cuenta. A mí lo de Inglaterra e Italia me preocupa menos. Eso no lo hemos sabido transmitir. Yo creo que la educación no ha cumplido su labor, como han hecho en otros países. Es verdad que hay una corriente que sopla desde Estados Unidos, porque una corriente de grandes hombres con grandes poderes y la democracia a veces... Bueno, y que en los colegios e institutos se estudia, Franco, de pasada, casi al final. No, nunca se llega. Nunca se llega, es verdad. Pero porque siempre nos pillaba al final hasta el año 2002, leía yo hoy, hasta el año 2002 no hay una resolución en el Parlamento español en el que se califica el régimen de Franco como dictadura. Es que era una dictadura, lo dice la RAE, lo que era una dictadura. ¿Por qué hemos permitido todos? Yo creo que es un problema como sociedad. ¿Por qué hemos permitido que en las mentes de gente pongan en cuestión de si es mejor una dictadura que una democracia? Vamos a ver, tú lo dijiste en la entradilla, si esto fuera una dictadura, ninguno estaríamos aquí. Yo, desde luego, seguro que no. Igual no estaba ni en este mundo. Ninguno, Javier, ninguno. No, yo igual no estaba en este mundo. Como que más que nadie. Por mi pasado sindical y demás, es decir... bueno, sí, clarísimo. Si quieres... Es que no hubieras tenido ni pasado sindical. Claro, si quieres identificar una dictadura es muy fácil. Todo lo que no es obligatorio está prohibido. Y ese es el fallo que hemos tenido todos. Alfredo. Vale, yo creo que, y me trato de quitar pasión, o sea, quiero decir, los dos queremos lo mismo. Si yo quiero que España sea una democracia plena y que, por supuesto, que los valores democráticos se impongan, si eso lo creo y lo pienso. La cuestión es que mi opinión es... Y has puesto un ejemplo porque es que salía también en este reportaje. Cuando ese mantra que hay es que las mujeres no podían tener una cuenta bancaria sin la firma de su marido. Pues mira, te voy a dar el dato. En Austria no podían hasta el año 75, como en España. En Luxemburgo hasta el 72. En Reino Unido hasta el 75. En Italia hasta el 76. Y en Francia hasta el 68, que fue el primero. Aquí lo tuvieron del 31 al 36. Porque se modificó el Código Civil de 1856, creo. Y luego se quitó eso. Se quitó eso. Si yo la cuestión a la que voy es que no es necesario que tengamos que recurrir a decir inexactitudes. No, inexactitudes no. No, pues campos de concentración, cunetas... Me estás hablando antes de la Guerra Civil, pero es que por esa regla... No, de la posguerra. Pero no campos de concentración del 39 al 47. Pero es que entonces... Aquí se dice mucho, no hay que remover el pasado, pero ¿cómo? Pero es que el pasado no se puede remover porque no está enterrado. Pero sí, lo que hay que buscar es solución, por eso es muy importante la concordia, la transición, saber superar las cosas, porque si tú te vas a ese hilo... Es que si tú te vas a un momento donde van a haber campos de concentración, también en Paracuellos mataban a gente. La concordia no es tratar a todos igual en el origen, es decir, aquí había un gobierno legítimo y democrático de la República, que 3 años fue un gobierno de derechas. Muy mitificado. Legítimo y democrático de la República, del 33 al 35, un gobierno de derechas, porque la República no es ni de izquierda ni de derechas, es un sistema político, y hubo un golpe de Estado que acabó con la legitimidad democrática. Es decir, en origen no es lo mismo. Luego viene una guerra civil que hay desmanes por parte de todos. Es decir, un tío mío fue fusilado por los republicanos, un tío mío en el pueblo. Pero, mira, pero luego la posguerra solo la tiene unos. Los que siguen matando, encarcelando, teniendo prisioneros en la posguerra, es el régimen dictador. Elena, quiero que concluyas porque quiero que veamos unas imágenes que se han producido esta misma tarde. Es que yo creo que al final, o sea, estamos hablando de que hoy, en vez de celebrar el inicio de un periodo de libertad, al final lo que estamos es en una situación política en la que volvemos otra vez un poco a lo que tú estás comentando. Y yo también he tenido en mi casa un abuelo que tenía el carnet número 1 del PSOE y el otro había estado en la guerra civil, era guardia civil. Y en mi casa se ha convivido de forma totalmente normal, cosa que ahora, incluso con las familias, con los amigos, la situación de polarización política vuelve otra vez a remover cosas que yo creo que el espíritu de la transición ya había superado. Pero no podemos callar ante inexactitudes. Hay que estar siempre volver otra vez, o sea, yo creo a la confrontación, es que tenemos porque el espíritu de la concordia tenemos decenas de la de miles de transición cadáveres en cunetas y en tierras y no se quiere cerrar eso.
Pero ¿cómo que Y hay no? que cerrarlo. Los familiares, para eso está ahora, los familiares que quieren buscar a sus seres cuándo? queridos. O sea, pues ¿Desde hay cuándo? una ley y se apoya. Afortunadamente hay una ley y esperemos Sí, que cuanto antes se quitaron los fondos. de la ley. salgan o por lo menos puedan recuperar los cadáveres. Quiero que veamos unas imágenes que se han producido esta misma tarde en un funeral que se estaba celebrando por Francisco Franco. Ahí vemos al movimiento Femen, un movimiento feminista contra el fascismo, ahí lo ven, fascismo legal, vergüenza nacional. Y fíjense lo que hace este hombre. En fin, bueno, yo estoy realmente anonadado desde que he visto estas imágenes. Es un hombre con una bandera preconstitucional, la bandera del aguilucho, entiendo, y bueno, pues ahí está, es agresión sexual, acoso sexual, no sé cómo denominarlo en estos momentos. Es una agresión sexual de libro. Es constante, los tocamientos a los pechos de estas chicas. Bueno, pues un poco lo que hablamos, ¿no? Claro, es que me parece, no sé, Elena, ¿qué te parece lo que estamos viendo? Estoy impactada, no lo había visto. La verdad, o sea, no lo había visto. Es que esto no tiene nombre, o sea, quiero decir. Yo tampoco entiendo cómo no hay nadie allí, ni Que policía, ni nadie que pueda evitar esto, ¿no? Están los fotógrafos y los cámaras. Se supone que hay policía ahí, ¿no? Se supone. Bueno, pues no, han estado un rato largo, Finalmente, ahí estamos viendo al nieto de Franco. Francis Franco, sí. ¿Martínez Bordío puede ser? Martínez Bordío. Uy, Vale, es que leo poco Lola últimamente. Estoy perdida. Bueno, al final ellas han tenido que marcharse y él seguía haciendo tocamientos, esa agresión sexual. Bueno, pues... no sé. Yo creo que podríamos superar. A mí me preocupa que deberíamos superar que no haya intervenido la policía. Sí. Yo también de verdad estaba realmente supongo que la había, porque si es una Hombre, es un funeral a es un Franco. funeral, es Entiendo una que ya es una solamente por eso provocación, tiene que haber un tipo de dispositivo policial, ¿no? Pero o no lo había o han llegado tarde, pero bueno, esas mujeres se han sentido ahí desprotegidas. ¿Algo más que queréis añadir de este día, Alfredo, Javier, Elena? No, yo tenía 10 años y el recuerdo de aquellos días fue feliz. ¿Te ha dolido de que yo tenga 50 y tú Fue feliz porque fuimos al cole y nos mandaron para casa y eso también era de Yo evidentemente no tengo recuerdo, pero yo celebro o sea, que soy el más viejo de todos. Sí, de aquí poder sí, estar en de aquí esta sí, mesa con de aquí vosotros sí. y discutir libremente de lo que... Y decir Alfredo lo y que yo creo que somos de la misma edad, creo, pero... Bueno, pues que lo digan ya. Tú y yo no vamos a decir. Pues fíjate, yo cuando me he delatado, nació Franco estaba en Suiza, porque yo nací en Suiza. Y cuando volví... Qué cool. Yo creo que ya había muerto Franco. O sea, Un Franco 18, no he compartido territorio con él. Un marco 18 pesetas, la película esa, muy buena, recomiendo. A mis padres le hace mucha ilusión cada vez que la ven, porque les recuerda mucho aquellos años de inmigrantes. Sí. Nos vamos a publicidad, a la vuelta vamos a hablar de campo, de agricultura, vamos a cambiar un poco el tono y la crispación de este día tan complicado. Estamos de vuelta. Castilla y León tiene 130 cooperativas, 40.000 agricultores asociados y de las 10 mayores de España, 4 están aquí en nuestra comunidad: Covadú, Soria Copiso, Acor y Agropal. Sin embargo, hay algo que preocupa mucho al campo y es el sector del ovino, precisamente por el descenso en el número de ganaderos y de cabezas de ganado. En los últimos años en Castilla y León han desaparecido casi el 30% de las explotaciones de ovino de leche. Hoy está con nosotros el presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León, de Urcacil, Javier Antúnez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. ¿Qué está pasando? Entiendo que esto ocurre por la falta de rentabilidad de las producciones ganaderas, por la falta de mano de obra. ¿Cuál es el motivo? Es algo que se viene repitiendo y además es algo que venimos poniendo de manifiesto tanto lo que es a nivel de la Comunidad de Castilla y León como a nivel del Ministerio. De hecho, es curioso que nuestro ministro de Agricultura, cada vez que me ve, sabe que le voy a hablar del ovino, ¿de acuerdo? ¿Y le hace caso o huye usted? Pues la verdad es que no. Hasta ahora siempre me ha dicho que no hay presupuesto y que hasta la PAC post-27 pues no habrá presupuesto para lo que podría ser un plan sectorial para el ovino. Como tú bien dices, en los 10 últimos años ha descendido un 45%, tanto lo que es el censo de ovejas como el número de granjas, un 45%. En cuanto al volumen de leche, las explotaciones o las granjas han dimensionado. La bajada no ha sido tanto, un 18%, pero sí vemos que año tras año, y este también, siguen descendiendo el número de ganaderos, el número de explotaciones y la leche que se entrega a la industria. Problemas, como tú bien dices, fundamental, la falta de rentabilidad, la confianza que le puedes dar al ganadero. Esa falta de rentabilidad ha hecho que el ganadero se haya ido descapitalizando. Ha originado no solamente que ganaderos que estaban en activo cesen en su actividad,
sino que ese relevo generacional que se tenía que haber producido no se haya producido. Y nos encontramos con una situación preocupante, como tú bien dices. A eso hay que añadirle. Curiosamente, además, tenemos un problema que se da en todos los sectores, que es el problema de la mano de obra. O sea, aquellas explotaciones más dimensionadas, las granjas más dimensionadas, tienen serias dificultades para encontrar mano de obra. A mayores, el sector de leche, de oveja, tiene más dificultad, curiosamente, para implementar todo lo que puedan ser automatizaciones, mejoras que ayudaran a no tener tanta dependencia de la mano de obra en alimentación y en ordeño, cosa que, por ejemplo, en vacuno sí está sucediendo. Entonces, es un sector en el cual estas empresas que tenían que haber desarrollado esa tecnología por la bajada de censos no lo han hecho. No les interesa. No les interesa, con lo cual, de alguna manera, se podría paliar si pudieran tener esos automatismos, esa falta de mano de obra, cosa que no ocurre. ¿Y una solución puede ser la unión en cooperativas? No sé si es un sector, el ganadero y el del ovino especialmente, más individualista que otros. Te diría, lo que es el sector ovino-lechero, en estos momentos que está en cooperativas, aglutinamos el 78% de la leche de toda Castilla y León. Hay una figura que es la Organización de Productores, tenemos 4, también en cooperativas, que aglutinamos el 45% de la leche. O sea que de alguna manera sí que ese paraguas está ayudando, pero no está siendo suficiente. O sea, de alguna manera sí que es cierto que dentro de la cooperativa, como suele decirse, llueve menos o se pasa menos frío que fuera, pero las circunstancias que estamos hablando, cuando tú te enfrentas. Cuando intentas negociar con la industria se cierra en banda y no hay manera, ¿de acuerdo?, de que comprendan que al final se están cargando un sector del cual dependen, y no olvidemos que Castilla y León tiene un sector de industria que será el más potente de España. Claro, pero entiendo que cuantas menos cabezas de ganado de ovino, de leche y de carne haya, eso una vez que llega al mercado hay menos, eso produce que se disparen los precios, ¿no? Que el precio de estos productos sea mucho más alto. Podría ser así, sin embargo, cuando hemos intentado negociar con ellos exponiéndoles cuáles son los costes de producción y al menos que se cubrieran, nos hemos encontrado con negativas, aun poniendo encima de la mesa que está descendiendo, como ellos saben, tanto el número de ganaderos como las entregas. Es cierto también que nos encontramos con otro problema, y es que está descendiendo el consumo de queso de oveja en España. Con lo cual, de alguna manera, también es un dato que tenemos ahí. Se está sustituyendo ese consumo por quesos de vaca, otro tipo de quesos que, de alguna manera, son más baratos, vamos a decirlo así. Preguntaba hoy a expertos, gente que sabe de esto, carniceros míos, hay una carnicería, el lechazo. Sí. El lechazo se ha convertido ya en un producto gourmet. Y creo que estas Navidades, si no me equivoco, va a estar por las nubes el precio. ¿Por qué? Por la escasez. La escasez, obviamente. Al final, no hay trampa, no hay intereses económicos que busquen, vamos a... No. Al final es un poco lo que tú dices, así a lo mejor como el lechazo, que es un producto más de temporada, más de estas fiestas, la escasez está provocando estos precios que estamos viendo, qué duda cabe. Y ahí sí que es verdad, o sea, el matadero tiene que matar, por lo tanto, si no mato el lechazo de Castilla y León, tengo que traer lechazo de fuera. Entonces esa escasez está haciendo que el precio del lechazo en estos momentos pueda tener esos valores. ¿Qué es la Noche Blanca del Ovino que se va a celebrar el próximo lunes en Valladolid? Pues dentro de lo que son las posibles soluciones a estos problemas que hemos dicho del sector, en los cuales obviamente el primero sería esa rentabilidad que hemos comentado, el incentivar el consumo. La Noche Blanca lo que pretendemos es incentivar, dar a conocer estos magníficos productos que son el lechazo y el queso. Sí, o sea, que con esos precios, señor Antúnez, que en fin, echa para atrás. Bueno, no sé qué decirte. También es verdad que el lechazo se puede consumir a lo largo de todo el año, no necesariamente en estos momentos. Y había otros momentos en los cuales el lechazo pues casi estaba, entre comillas, regalado. O sea que de alguna manera hay que cambiar los hábitos, yo creo, culinarios. No considerar el lechazo como esa carne solo de fiesta, de celebración, sino un producto que se pueda consumir a lo largo del año, ¿no? El queso, obviamente, el magnífico queso que tenemos. Bueno, pues como tú bien dices, en la Noche Blanca del Ovino lo que pretendemos es juntar a 250 personas aquí en Valladolid, en la Cúpula del Milenio, ¿de acuerdo? Ahí hemos invitado a restauración, hemos invitado a distribución, hemos invitado también a asadores, a carnicerías, un poco a todo el sector y también, obviamente, a los medios de comunicación y ganaderos,
para dar a conocer las bondades de este magnífico producto que tenemos aquí, en Castilla y León, el lechazo y el queso. Vamos a hablar del cooperativismo, que es una fórmula, no sé si mágica, pero desde luego que es una gran solución, porque bueno, garantiza desde luego la comercialización del producto, que se pague, que eso es importantísimo. Aún así, ¿por qué hay muchos agricultores y ganaderos que se siguen resistiendo? Nos ven muchos, ¿eh? Puede usted aquí yo creo que decir las bondades del cooperativismo. Yo siempre digo, te lo decía anteriormente, yo creo que tanto un agricultor y un ganadero siempre va a estar mucho mejor en una cooperativa que fuera, siempre. La cooperativa te va a garantizar que tú puedas entregar el producto, va a garantizarte el cobro, va a intentar garantizarte el mejor precio de mercado. ¿Y a qué temen realmente? No es que teman, de alguna manera yo creo que muchas veces los individualismos, ¿no? Y también es cierto que quizás estas nuevas generaciones en las que de alguna manera las redes sociales, el tener acceso a toda la información del mundo te haga pensar que no necesitas de los demás, sea un auténtico error. O sea, ¿son más reacios los jóvenes que se incorporan al campo que sus padres y sus abuelos? Quizás sí, en estos momentos uno de los retos que nos hemos marcado dentro de nuestro plan estratégico es nuevamente poner en valor lo que son los valores del cooperativismo. Dar a conocer las bondades del cooperativismo. No es una fórmula también para atraer jóvenes al campo. Correcto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo, un joven, tanto agricultor como ganadero, lo que tiene que ser es un auténtico profesional, que lo son, de su explotación. Todos aquellos problemas que vas a tener, bien sean problemas legislativos, problemas burocráticos, problemas de tener que estar al día de todo, te lo va a solucionar la cooperativa. Tú no vas a tener por qué estar continuamente pendiente de los mercados. Para eso tienes a tu cooperativa. O sea, tú lo que te vas a tener que dedicar es a producir, que no es poco, cuidado, que es lo más difícil. Pero de alguna manera todo lo demás, ese paraguas, te lo va a dar la cooperativa, con sus técnicos, con sus profesionales, con su dimensión. Es cierto que el mercado es soberano, ¿de acuerdo? O sea, el mercado está ahí, la cooperativa obviamente lo que te va a poder transmitir es las mejores condiciones dentro de ese mercado soberano que existe, tanto para compras como para ventas. La cooperativa no va a hacer magia, no va a poder influir en precios de mercado, pero sí va a ser un auténtico paraguas y una salvaguarda de cara a lo que te pueda ser una falta de suministro, como tú me decías, que no te paguen, en un momento determinado, como ha sucedido en Vendimia, el que no te recojan la uva. Todos este tipo de problemas los vas a tener solucionados en la cooperativa. Y en las cooperativas, con nuestros magníficos profesionales, veterinarios, ingenieros, vas a tener el asesoramiento adecuado dependiendo del tipo de actividad a la que te dediques. Y tú te vas a tener que dedicar precisamente a eso, a producir. La última vez que le entrevisté, creo que fue hace 2 años, estábamos en plena sequía. Sí. Usted llegó a decir que la rentabilidad del sector agrario peligraba, era una sequía pertinaz, se dice en esos casos. ¿Cómo cree que va a acabar 2025 en el campo en Castilla y León? Hablamos del campo, bien. Si hablamos del campo de Castilla y León... Tanto el sector agrario como ganadero, me refiero. Exacto, bien. Por eso digo, dentro de los que son sectores, dentro de los que son sectores ganaderos, tenemos un sector porcino que obviamente todo el tema del conflicto de los aranceles con China ha provocado una bajada de precios, con lo cual digamos que se ha visto afectado por esa bajada de precios en el porcino, pero bueno, digamos que no peligra, vamos a decirlo así. El vacuno, debido a la escasez, estamos en precios históricos, ¿de acuerdo? La leche de vaca está en buenos precios. En oveja tenemos el problema de los descensos de esas ganaderías que nos preocupa, porque es un sector que o le ponemos solución, bien sea a nivel ministerio o bien desde la Junta de Castilla y León con ese plan sectorial del ovino, a lo cual hay que dotar de presupuestos. Por cierto, tengo que decirle, no sé si ha estado pendiente del pleno de presupuestos de esta misma tarde. Bueno, la oposición ha tumbado las cuentas y una de las medidas que anunciaba Alfonso Fernández Mañueco que decaen y que no se van a ejecutar es ayudas del plan del ovino y del extensivo. Correcto. Yo no sé si esto les afecta a ustedes, ¿no? Totalmente, porque ese plan sectorial del ovino que estábamos de alguna manera teniendo esa interlocución con la Junta, como bien digo, el Ministerio ha dicho que no hay fondos. Con la Junta, si habíamos empezado a trabajar ese plan sectorial del ovino, sí que necesitamos de una dotación presupuestaria, porque ese ganadero de ovino, aparte de lo que estábamos hablando de rentabilidad y esa estabilidad, va a tener que invertir. Necesitamos que se dimensionen y, por lo tanto, que inviertan. Esos jóvenes, esas explotaciones, esas granjas dimensionadas, sí que necesitaban de esa ayuda, ¿de acuerdo? Y, obviamente, pues todo el tema de la promoción que estábamos hablando, y de ahí la Noche Blanca. También tenemos el tema de la IGP del queso castellano,
que va con calma y con problemas y que de alguna manera también nos podría ayudar a salir hacia afuera, a la internacionalización de las ventas del queso hacia afuera, ¿de acuerdo? Dado que aquí está decayendo, busquemos la solución fuera. En fin, hay una serie de circunstancias. Si tuviera que poner un calificativo a 2025, ¿cuál pondría? En tema ganadero, como te digo, lo hemos analizado. En tema agrícola hemos tenido la segunda mejor cosecha de la historia. Sí que es verdad que tenemos una circunstancia, que la cosecha mundial es magnífica, es histórica. Y tenemos una tercera circunstancia. La ayuda, obviamente, a Ucrania, entre comillas, nos conlleva a que esté entrando cereal de Ucrania y esté de alguna manera provocando, entre comillas, que los precios con ese abastecimiento pues sean los que son. Pero no olvidemos que España es un país deficitario de materias primas, no en Castilla y León, ¿de acuerdo? Pero sí España. España produce unos 36-37 millones de toneladas de pienso y la cosecha este año van a ser 26,6. Vamos a tener que importar 10 millones de toneladas, sí o sí. Con lo cual, eso está ahí, ¿vale? En precios, no ha acabado el año. Vamos, estamos viendo ligeros repuntes, no esperamos, salvo circunstancias geopolíticas muy atípicas, explosión en precios hacia arriba, pero bueno, sí ligeros repuntes, con lo cual de alguna manera, como bien decía, acompañada de esa magnífica cosecha con esos ligeros repuntes, sí que es cierto que seguimos teniendo un precio del abono muy caro, un precio de combustibles que en estas últimas semanas ha seguido subiendo, unas circunstancias que sí que de alguna manera ponen muy justo lo que es la rentabilidad del campo, ¿de acuerdo? Pero confío que de aquí a final de año vamos a ver cómo evolucionan los precios. Vamos a tener esperanza. Exacto. Vamos a ver qué le preguntan a los contertulios. Tengo aquí a una empresaria agraria, agro. Ella siempre dice que es una mujer agro. Yo soy muy agro, nos conocemos. ¿Podemos decir lo que dice siempre, lo de agro con tacones? Agro con tacones. Llevamos una nochecita hoy que me estoy delatando la edad, los tacones, las gafas que ya no veo. Bueno, buenas noches. Según he estado escuchando hablar, me vienen un montón de cosas a la cabeza. Desde el punto de vista, voy a permitir dos preguntas, bueno, ¿vale? Vamos a hacer la excepción. Una, porque hemos hablado de dos cosas muy diferentes, complementarias pero diferentes. Una es la problemática del sector ovino en concreto y otra es el tema del cooperativismo, que yo soy muy pro cooperativismo porque creo que es muy importante. Desde el punto de vista del cooperativismo, ¿qué se puede hacer desde las administraciones para promover el cooperativismo? O sea, acciones concretas para que en un mundo en el que cada vez todo es más globalizado, la industria agroalimentaria cada vez es más grande, como sabemos, y sobre todo la distribución, ¿no? Que también está muy concentrada. Yo creo que es muy importante que el sector primario esté concentrado, sea fuerte para poder negociar, para poder transformar y para poder vender. Y luego, desde el punto de vista del sector ovino en concreto, estaba escuchando temas de precios, pero yo creo que también a lo mejor no puede haber un cambio de paradigma en los gustos de los consumidores en cuanto a productos cada vez más suaves, menos potentes, que quizá a lo mejor también el queso de oveja tenga un poco ese problema a nivel de comercialización, aparte de los precios, ¿no? Quizá, yo qué sé, quesos italianos, ¿no? Como el parmesano hace promoción muy importante, yo creo que a lo mejor el queso de oveja podría el queso de hacerlo. oveja está buenísimo. A mí me encanta, pero yo soy viejuna, ya hemos hablado de la edad. Vamos por partes, hablemos del cooperativismo. ¿Qué pueden hacer las administraciones o qué les pedimos? Pues de alguna manera que nos apoye. Pero ese apoyo lo pedimos de una manera indirecta. O sea, yo creo que el apoyo tendría que venir para que hubiera, entre comillas, un trato discriminatorio favorable para aquellos agricultores y ganaderos cuyas comercializaciones se realizaran a través de una cooperativa. En Castilla y León, cuando se incorpora un joven y lo hace a una entidad asociativa prioritaria, a una cooperativa caracterizada como prioritaria de carácter regional, ese joven que se incorpora tiene una ayuda suplementaria, con lo cual estás incentivando que esa incorporación se haga a través de una cooperativa y si es una cooperativa dimensionada, mejor. Pues yo diría que no solamente las incorporaciones, sino que de alguna manera vía PAC, vía este tipo de ayudas, que al final no supondría una mayor línea presupuestaria, sí primaran más a ese agricultor y a ese ganadero cuya producción se comercializa a través de una cooperativa. Esa es una solución facilísima y que no supondría una dotación presupuestaria. Con respecto al tema de los consumos, qué duda cabe que, repito, pero yo creo que esto todo está motivado por tema de precio. O sea, al final tú como ama de casa, pensemos en una familia normal, cuando va a lineal se fijan los precios, al final tú vas comprando un producto que el niño, que normalmente hasta los 8 o 10 años es donde educas el gusto,
Si tú vas siempre llevándole ese queso que es más barato, al final ese niño se va educando con ese gusto. Obviamente lo que queremos es a su vez que ese otro producto que tenemos aquí y con esa calidad tan excepcional, pues también forme parte de esa la cultura gastronómica. Correcto, es lo que queremos fomentar. Es difícil, lo sabemos, pero creo que es un camino fácil, no fácil, es un camino que tenemos que andar. Quizá la protección con una IGP daría ese potencia a nivel de consumo y de... La tenemos, hemos conseguido la IGP del queso castellano, pero no solamente la queremos para proteger, como bien digo, el producto aquí, sino para intentar salir fuera, cosa que hizo el queso manchego. Nos lleva la delantera en cuanto a lo que es la internacionalización. Javier. Hola, buenas noches. Hola, Javier. Yo creo que al principio me he quedado con dos cuestiones que creo que son los problemas del campo en general. Una, el envejecimiento. Es decir, en esta tierra el 36% de los agricultores tienen más de 65 años, es decir, que tendría que estar ya jubilado. Por encima del 65 tiene más de 56 años, es decir, es un sector terriblemente envejecido. Y algo nuevo, o que ahora está más en boga, que es el individualismo. Es decir, lo colectivo cotiza a la baja en todo, ¿no? Y de las cooperativas pues lo veréis. Dos preguntas, o una. ¿No crees que todo lo relacionado con la ganadería, la agricultura, el mundo rural se legisla con ojos de ciudad? Y no estoy hablando es en exclusiva ni de Europa, ni del Gobierno de Madrid, ni del Gobierno de Castilla y León, sino en general, que se toman decisiones con ojos de ciudad sin estar en el territorio. Estoy pensando, yo soy de zona de ganadería extensiva, es decir, sin entrar en maximalismos, no es posible que una ganadera de mi pueblo en un año le maten los lobos 17 potros y que la solución sea tener 7 mastines que le comen cada mes 600 euros. Creo que hay que mirar más con ojos del que está allí y menos con ojos de ciudad. ¿Opinas lo mismo? Estoy de acuerdo contigo. Dos cuestiones. La primera, estamos viendo efectivamente que nosotros, dentro de lo que son esas 40.000 familias, esos 40.000 socios que aglutinamos, solo un 10% tienen menos de 40 años, ¿vale? Estamos viendo cómo también es verdad que la dimensión media va creciendo, o sea, cada vez esos ganaderos, esos agricultores son mayores, ¿de acuerdo? Son mayores. Como sucede en todo, ¿vale? Pero de alguna manera no se va a dejar ni una sola hectárea por cultivar, ¿vale? Y salvo en el ovino, tampoco preveemos que haya un déficit de producción ganadera. Eso por una parte. Problema que nos encontramos, como tú bien dices, son votos. Al final te encuentras con que son votos, ¿no? ¿Cuántos votos tenemos en el mundo rural? ¿Cuántos votos hay en la ciudad? Efectivamente se legisla en base a esos votos y en base a dónde están, que es en la ciudad. Y el mayor problema que nos encontramos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como a nivel de Castilla y León, medio ambiente. Medio ambiente. A nivel europeo somos imposibles de hablar con la DG ENVI. No nos recibe. A nivel nacional, Cooperativas Agroalimentarias lleva solicitando 7 años una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica. No nos recibe. A nivel de Castilla y León, obviamente, la interlocución es más fluida, pero sin embargo seguimos teniendo el problema con los técnicos de medio ambiente. Es, de alguna manera, el gran problema que tenemos en estos momentos, tanto en agricultura como en ganadería, es precisamente esa interpretación de la legislación, ¿de acuerdo? Y esa legislación que se hace y que se interpreta por esos técnicos de medio ambiente. Muy interesante eso que dices. Alfredo. Bueno, yo, Fernando, lo primero que quiero hacer es felicitarte porque me parece que expones magistralmente y cosas que yo, pues es una materia que no conozco, me queda muy claro, con lo cual creo que todos los espectadores van a tener una conciencia muy clara del problema. De lo que sí entiendo algo más es de impuestos, entonces yo quería hablarte de una casuística que creo que en Castilla y León es un problema y quería que me aclararas a ver si tienes conocimiento del mismo. Él ha dicho del 65% que son, o sea, del 36% que son mayores de 65, pero aparte de ese 36% muchos de ellos son solteros sin hijos, con lo cual hay un problema que si tiene que dar un sobrino, pues no hay bonificaciones fiscales y por tanto, pues por quedarse por un negocio que es de dudosa rentabilidad, si encima tienes que tributar, pues evidentemente se extingue el negocio, ¿no?
quería preguntarte si esa realidad habéis constatado que efectivamente es así. Y entonces, bueno, la segunda parte no te la pregunto porque entiendo que es que sí, que entendéis, por tanto, que yo creo que sería necesario ampliar, pues oye, las deducciones fiscales también para sobrinos. Cierto, de hecho lo hemos puesto encima de la mesa. Dentro de ese relevo generacional que decíamos, no solamente tiene que ser de padres a hijos, porque como tú bien dices, ahora mismo las familias son monoparentales y muchas de ellas sin hijos, con lo cual al final la única opción que tienes muchas veces es un sobrino. Y en otras circunstancias incluso a lo mejor no necesariamente vecino. Correcto. Entonces, si le ha puesto encima de la mesa, en este caso a la Consejería, también se ha puesto encima de la mesa del Ministerio, porque así como Transición Ecológica no nos escucha, tenemos la gran suerte de que sí, por lo menos tanto el Ministerio de Agricultura como en este caso la Consejería de Agricultura, tenemos una interlocución muy buena con ellos, con lo cual de alguna manera podemos exponer las problemáticas que tengamos, aun cuando no sean precisamente de sus competencias, que muchas veces ocurre. Con la mayor parte de los problemas, como tú bien dices, puedan ser de impuestos, relevo generacional, pueda ser tema de medio ambiente, puedan ser cuestiones laborales, que dependan del Ministerio de Trabajo, toda una serie de circunstancias que podemos intentar solucionar ese problema de mano de obra, pero también chocamos con la legislación laboral. Entonces, al final es un compendio de intentar, de alguna manera, transmitir toda nuestra problemática para ver a quién, de alguna se conciencia para tomar la decisión. Pues con lo bien que comunicas y lo bien que explicas la situación del campo, no entiendo cómo no te hacen caso, Fernando. Bueno, muchas gracias. Que no se haga, insisto, porque no insisto. A ver, nosotros en Castilla y León tenemos esa interlocución aquí, pero obviamente a nivel de Madrid formamos parte de la Confederación. Sí, claro. Y tenemos también, obviamente, esa interlocución con el Ministerio de Agricultura bastante fluida. Pues Fernando Antúnez, presidente de Urcacil, que salga muy bien ese nombre tan bonito que habéis elegido para el lunes, Correcto. La Noche Blanca del Ovino. Lo va a ser, seguro. Y que, bueno, sirva para algo, desde luego. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Alfredo, Javier, Elena, gracias. Yo me voy a charlar, como todos los jueves, un ratito con Chema Nieto. Buenas noches, Chema. Con la que está cayendo no me extraña que lleves un casco en tu ventana. Un capacete del siglo XVI, José Luis, una pieza de la prodigiosa colección de armaduras aparecidas en el Palacio de Avellaneda, en Peñaranda de Duero. El hallazgo tuvo lugar en un pozo de este municipio burgalés durante las obras para convertir ese palacio en un balneario. Allí, en remojo, se han conservado durante siglos arneses, celadas, capacetes, petos, espaldares y hasta un pequeño cañón. Todo ello fue trasladado al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta, que tiene Simancas, y después se llevará al Museo de Burgos. Siempre aprendemos algo. Lo primero, que la Junta tiene un centro de restauración de bienes culturales. Y lo segundo, que cuando en un pueblo aparece algo valioso, acaba en el Museo Provincial. El misterio, Chema, es cómo acabaron todas esas armaduras en ese pozo. Se cree que pertenecieron a Juan de Zúñiga, conde de Miranda, en tiempos de Felipe II. Este noble acompañó a don Juan de Austria en la revuelta de las Alpujarras y hasta fue herido allí. ¿Quién sabe si estas armaduras lucharon contra los moriscos? Que no se entere el ministro de Cultura o nos descoloniza el hallazgo, pero ojo, que el mismo conde de Miranda, dueño del palacio donde han aparecido las armaduras, fue también virrey de Cataluña. Pues como se enteren los de Junts, nos reclaman las armaduras, Chema. ¿Quién le iba a decir al conde don Juan de Zúñiga que 4 siglos después saldría del olvido porque convertirían en balneario su casa de Peñaranda? Y quién sabe, Chema, a lo mejor tiró él mismo las armas al pozo cansado de los dolores de esas heridas de guerra de su juventud. En aquella época, si te dolía algo, no había fisioterapia. Hoy todo el mundo va al fisio, lo que nos lleva a la segunda noticia que vamos a comentar hoy. Casi la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas de Castilla y León declaran sufrir en su trabajo comentarios y actitudes sexistas. Eso es, según una encuesta del sindicato SATSE, la cuarta parte de estas trabajadoras es víctima de acercamientos molestos y un 10% sufre insinuaciones sexuales no deseadas. Casi dan ganas de recuperar esas armaduras oxidadas para defender a esas profesionales de tanto torpe y tanto maleducado. En el sindicato dicen que hay que insistir en la concienciación de profesionales, empresas y administraciones. A lo mejor a quien hay que concienciar es a los pacientes, digo yo. Y para no salirnos del ámbito sanitario, terminamos hoy con otra noticia llamativa. Castilla y León cuenta con 11 equipos de cirugía robótica. Según ha anunciado el presidente de la Junta, esta tecnología va a extenderse a los hospitales de Aranda, Miranda y Medina del Campo. Ya se han realizado 5.000 intervenciones robotizadas y dicen los expertos que esta tecnología es más segura y precisa que la mano del cirujano.
Se me ocurre, José Luis, que cuando llegue la enfermería robótica y la fisioterapia robótica, se acabarán los casos de acoso sexual a enfermeras y fisioterapeutas. Alguno sería capaz incluso de tirarle los tejos a un robot. Pues a esos robots sí que podremos ponerles los petos y espaldares del Pozo de Peñaranda, que de un modo u otro, esta tierra nuestra siempre ha sido tierra de armaduras. Es que tenemos que protegernos ante tantas cosas, Chema, bueno, pasa un buen fin de semana y ustedes también, por supuesto. Ya saben que les veo el lunes aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.